Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a nuestro programa Voz de Mujer. Y como saben, decimos nuestro, pues gracias a ustedes que nos acompañan, a nuestras invitadas y nuestras anfitrionas, Laura, y ustedes podemos hacer el programa Voz de Mujer. Y Laura nos va a hacer el favor de presentarnos a estas invitadas, que además de ser de lujo, son gente muy querida, personas que conozco desde hace mucho tiempo y profesionales muy reconocidas dentro de su ramo. Laurita. Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Una disculpa por la calidad de mi voz, que no es la mejor, pero agradecemos mucho el día de hoy la presencia de Emma Paredón, psicóloga escolar y coordinadora de psicología del Colegio Alexander Bain. Gracias por venir a compartir con nosotros. A ti por Emma. la invitación. Igual tenemos la presencia de Leonor Gómez, quien es maestra y también coordinadora educativa de este mismo colegio Alexander Bain Irapuato. Gracias por venir a compartir también con nosotros. Muchísimas Bienvenidas. gracias. Pues vamos a empezar el programa de hoy, que en base a los hechos ocurridos, a los lamentables hechos ocurridos la semana pasada, en una escuela de Torreón, una escuela particular de Torreón, en donde un menor llegó con 2 armas de fuego a la escuela y desafortunadamente mató a su maestra, hirió a 5 compañeros, a un maestro, y él terminó dándose un tiro y se suicidó. Yo procuraría no entrar mucho en los detalles particulares porque toda la información que tenemos es de medios masivos, no sabemos ciencia cierta qué fue lo que sucedió, pero sí nos abre los ojos y nos pone a reflexionar sobre el tema de hoy. El programa se llama Infancia Violenta o Infancia Violentada. Entonces a mí me gustaría que empezáramos hablando sobre la diferencia, Emma, entre lo que es la agresión y la violencia. ¿La agresión siempre es mala? ¿Qué es la agresión? ¿Y cuál es la diferencia entre la agresión y la violencia? Sí, mira, puede ser confundida. La parte de la agresión viene siendo la parte innata humana, podemos decir hasta, pues sí, innata, nacemos con ella, y es un mecanismo de defensa que nos prepara, que lo utilizamos para prepararnos a un ambiente y podemos reaccionar, dependiendo de lo que nosotros estemos viviendo en el día a día. Creo que sí, este es un punto en donde etólogos, biólogos, sociólogos, psicólogos, psicoanalistas estamos de acuerdo. La agresión es innata y la agresión es necesaria para sobrevivir. Sí, es un mecanismo de supervivencia, ¿no? Es un mecanismo de supervivencia. Sí. Si no tuviéramos si viviéramos siempre en el placer, no nos moveríamos, Claro. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Entonces necesitamos la agresión para que nos impele a actuar. Por esto es importante enseñar a los niños a tolerar la agresión para que no se convierta en violencia. ¿Es así? Exactamente. Y enseñarles de qué manera manifestar esa agresión. Porque la violencia, o sea, la agresión sería un mecanismo innato para la sobrevivencia, mientras que la violencia sería la hermana mayor molesta de la agresión, en donde hay una intención de lastimar a un otro. Sería la diferencia entre agresión y violencia. La agresión nos sirve para crecer, nos sirve inclusive para adaptarnos, para sobrevivir, pero la violencia ya lleva la intencionalidad de causarle un daño al otro. Nuestros niños, siempre pensamos que los niños no son agresivos. De hecho, les enseñamos a que traten de no ser agresivos y se sometan, y eso es gravísimo también, porque la carencia de agresión lleva a la desadaptación. Claro. Entonces es un juego bien interesante, pero a mí me gustaría, tenemos el placer de que nos acompañen 2 personas que trabajan desde hace muchos años con menores en una escuela particular y nos abran, nos digan qué está pasando hoy por hoy con nuestros niños. ¿Cómo ven la educación de los niños? ¿Cómo ven este hecho que sucedió? ¿En qué forma alerta las escuelas, tanto particulares como niños que trabajan con población vulnerable, como es tu caso, Laura? Así es, ¿no? Sí. ¿Quién nos quiere decir qué pasa en las escuelas hoy? ¿Cómo lo ven? Yo llevo muchos años dando clases y relacionada con la parte educativa, y yo sí veo una clara diferencia entre los niños de hace 20 años y los de ahora, ¿no? Los entornos son diferentes, las familias son diferentes, los estímulos, los propios niños son diferentes, ¿no? Hoy por hoy son niños con muchísima información, para bien o para mal, pero con muchísima información, no se les puede esconder gran cosa. Todo esto que pasa les afecta. O sea, ahorita sí tenemos niños, por ejemplo,
que traen latente esta parte de, y aquí pueden traer armas. ¿Se los han preguntado, Leonor? Sí, y aquí pueden traer armas. Y viste que en una escuela alguien mató, pues sí, y no les puedes decir que no, son cosas que suceden, ¿no? Ahora, en el día a día, me da a mí mucho gusto que cada vez se dé una mayor importancia a la educación socioemocional, porque creo que es una parte que se cree que se da sola, ¿no? Y tenemos que aprender a conocer nuestros sentimientos, a canalizarlos, a manejarlos, a expresarlos. Tenemos que entender que hay cosas que para los demás no son agradables y respetar esta parte de los demás también, ¿no? Y esa es nuestra labor con los niños. Cuando se presentan pequeños altercados, sí es bueno de que te aprendas a defender, pero ¿de qué manera? Es la manera adecuada de defenderte. Es muy diferente defenderte que desquitarte, por ejemplo, claro, ¿no? Claro. Pero Leo, hiciste un comentario muy importante que dices, los niños de hoy ya no son iguales a los de antes, desde la comunicación, los medios masivos, la información. Mi pregunta sería así como bien concreta. ¿Los maestros han tenido un cambio en su formación que acompañe y que puedan ser educadores de estos niños que hoy nos están exigiendo mucho más y que a veces los maestros, cuando un niño les cuestiona, se sienten agredidos porque están educados a la vieja escuela? ¿Qué pasa con los maestros en realidad? En realidad ha sido una transición difícil, porque tenemos que pensar que hace años el maestro era el que sabía, el que tenía el conocimiento y el sartén por el mango, por así decirlo, ¿no? Y hoy por hoy no, hoy por hoy hay áreas en las que los niños saben más que nosotros, ¿no? Nada más por mencionar una, la tecnología. Claro. Entonces, y tenemos que aprender a aprender de ellos. Entonces ha sido como una transición difícil. Hay a quien se le da de una manera más tranquila, hay quien definitivamente no se mueve de su posición, pero tienes que cambiar. Y yo creo que la mayoría de los maestros, por lo menos con los maestros que a mí me toca convivir en el colegio, son maestros comprometidos, maestros de mentalidad abierta, que están interesados y comprometidos para ser lo que los niños necesitan. Muchas veces ser lo que a los niños les hace falta, porque a veces tenemos niños con muchas carencias de tiempo, de espacio, emocionalmente, y que verdaderamente esas 8 horas en la escuela son primordiales para ellos, ¿no? Entonces, estamos conscientes que tenemos un papel muy importante en la vida de los niños. Estamos hablando definitivamente de una escuela de un nivel privilegiado, en donde supongo que los maestros están constantemente en capacitación. Yo me preguntaría si en las escuelas oficiales están en este mismo constante capacitación para que haya mayor apertura de los maestros para atender a estos niños que de repente tienen las mismas carencias emocionales, pero además se les suman carencias económicas, se les suma violencia intrafamiliar, que también en las escuelas particulares encontramos violencia intrafamiliar, ¿no? Pero bueno, una parte bien importante sería la capacitación constante a los maestros, y creo que ahí juega un papel muy importante psicología. Exactamente. Desde la parte de formación del docente yo veo una carencia en ese sentido, formación principal de licenciatura en pedagogía, podríamos decirlo. En rubros de violencia hay una área de oportunidad para ir preparando a los maestros. Hay maestros más inquietos que ellos buscan informarse, prepararse, anticiparse. Hay maestros con un perfil diferente. Entonces, que están en el día a día conviviendo con los alumnos. Sí depende mucho de los planteles, depende mucho también del Estado en este sentido, de qué tanto ellos están propiciando ciertos momentos para esa capacitación y que los objetivos realmente se lleven a cabo. Porque Guanajuato se caracteriza por mucha capacitación, no podremos decir que no se capacita al docente. ¿También en escuelas oficiales? En escuelas oficiales. Ok. Guanajuato sí es privilegiado en ese sentido, pero hay que tomar en cuenta que somos un estado donde la violencia en los últimos años se ha incrementado como jamás, ¿no? Irapuato, uno de los municipios donde vemos… La sexta ciudad más violenta del mundo. Exactamente.
Laura, tú tienes niños en situación vulnerable constante, ¿no? Eres directora de una casa hogar, digámoslo así, porque no se llaman así, pues la Villa Infantil, en donde, si nos quieres decir rápidamente el perfil de tus niños y cómo ves la situación escolar de tus niños. Sí, tenemos varones entre 6 y 22 años de edad. Ellos provienen de una situación de extrema pobreza y carecen del cuidado parental. Sin embargo, lo que tú decías, que los niños han tenido una sobreinformación, son niños muchísimo más despiertos, y yo en un inicio pensaba que ellos estaban en una condición, digamos, de desventaja en cuanto a conocimientos, porque su situación, el retraso en el desarrollo, ¿no?, cognitivo, por quizá… Hasta por la mala alimentación en la primera infancia, claro. Podría ser uno de los principales factores. Y sin embargo, los veo tan claros, tan atentos, por ejemplo, a todas estas cosas, y me llama la atención que uno de ellos, porque nosotros sí platicamos con ellos, ¿no? El Sistema Nacional Integral de Protección, que sale con la nueva ley de niños, niñas y adolescentes, que es el CIPINA Nacional, incluso me pareció muy atinado que publicara recomendaciones para atender el temor de los niños en las escuelas después de hechos violentos. Entonces, es innegable que aunque nosotros no lo platicamos directamente, todos los niños llegaron ya con la noticia, llegaron preguntando, y uno de ellos me dice, tú nos dijiste, porque comentamos que había, lo que yo les comento es que hay un protocolo, ¿no?, para poder actuar en esta circunstancia que tendrían que haber hecho. Y si yo le pregunté a mi maestra que si tenía el directorio de ayuda para casos violentos, y me dijo que no lo tenían. Entonces, yo creo que no es seguro que vayamos a las escuelas, ¿no? Entonces, ahí es donde estamos viendo la importancia de tener las habilidades y las herramientas, porque si estos chicos que aparentemente están en una situación de desventaja están de alguna manera ya razonando, era un niño de tercero de primaria, o sea, yo no voy a ir a la escuela porque en la escuela es peligrosa. Corro peligro y porque no está el directorio para la protección, ¿no?, en este tipo de cosas. Entonces, yo creo que sí sería muy importante atender el temor que tienen los niños, porque quien no sepa esto de nuestros niños, pues sí, es dificilísimo. Pero entonces veo la importancia, ¿no?, digamos, fundamental de una buena capacitación para poder darles la contención emocional a los niños y de alguna manera poder darles la tranquilidad que requieren para que puedan seguir asistiendo a sus clases. También los maestros, no solamente el alumno se siente vulnerable, los maestros se sienten vulnerables. Claro. Es que se nos está abriendo un abanico increíble, claro, de situaciones que hay que hablar, ¿no? Es la diferencia de nuestros niños, tienen más información, pero también están más expuestos. ¿De dónde viene esa violencia? ¿No? ¿De en qué momento se está convirtiendo la agresión en violencia? ¿Cómo se lleva a las escuelas? ¿Y qué hacer cuando ya sucedió? O sea, son como pasitos, ¿no? ¿De dónde vendrá esa agresividad? ¿De dónde esa agresividad se convierte en violencia? ¿De dónde vendrá esa violencia? Es multifactorial. Entonces, sí parte mucho desde la personita, el alumno, su perfil psicológico, su personalidad, el ambiente familiar, las herramientas con las que él cuenta para sobrellevar situaciones que se le presenten en el entorno social, sea en escuela, sea con vecinos y familia extendida. También la deserción escolar es uno de los factores. ¿Qué tan bien le va en el colegio? ¿Qué tan se siente que pertenece a un lugar? El sentido de pertenencia es muy importante en la parte de la primera infancia. ¿Qué recursos emocionales cuenta ese alumno número uno? ¿Qué recursos de personas que le puedan dar contención? Si a lo mejor el alumno por edad, por neurodesarrollo, por madurez, no cuenta aún con esa habilidad de resiliencia, esa habilidad de contención, de dar manejo a sus emociones, ¿quién está apoyando para darle contención? Se esperaría que fueran los papás. En dado caso que no,
se esperaría que Y la fueran los escuela. maestros. Y la escuela, porque también tenemos que entender que cada quien juega un papel Un rol, sí, específico, claro. ¿no? Nada más, hablabas ahorita de resiliencia y es un término que yo creo que es muy importante explicarle al auditorio. La resiliencia es la capacidad de en un evento doloroso, difícil, en un accidente, salir no solamente bien, sino salir beneficiado, aprender de una experiencia dolorosa. Esa sería la capacidad de resiliencia. Y nos están diciendo que nos vamos a un comercial, pero ahorita regresando vamos a continuar hablando sobre resiliencia, los factores de la resiliencia, y a mí me gustaría hacer mención de un estudio de la doctora Feggy Ostrowski, que está hecho en México y que habla sobre la agresión y la violencia. En un momento continuamos. Para prevenir el robo de ganado y sus productos, la Policía Rural Estatal te recomienda traer contigo todos aquellos documentos vigentes que acreditan que son de tu propiedad. Proteger nuestro ganado, eso es grandeza. Guanajuato, Grandeza de México, Gobierno del Estado. El Censo de Población y Vivienda es en marzo. El censo sirve para saber cuántas personas somos, ¿Cómo vivimos? ¿Y cómo es nuestro entorno? En beneficio de todos. Debemos responder las preguntas del entrevistador del INEGI. Por eso, cuando en marzo toque a tu puerta, le debes decir: Pregúntame. Pregúntame. Censo de Población y Vivienda 2020. INEGI. Conociendo México. Ok, entonces estábamos aquí platicando fuera de cámaras, pero vamos a regresar a hablar sobre el tema de resiliencia. Y les quería yo comentar del estudio que hace la doctora Feggy Ostrowski, que es una neuropsicóloga, la coordinadora del Departamento de Neuropsicología de la UNAM, y ella ha trabajado con asesinos violentos. Entre su población, como ella dice, entre sus amistades, dice ella, se encuentra el Mocho Orejas, se encuentra la Mataviejitas, se encuentra el Caníbal de la Guerrero. Ella ha estudiado mucho el cerebro de los delincuentes peligrosos y ella refiere que existen 3 momentos críticos en el desarrollo. Uno es a los 3 años, cuando los niños tienen que empezar a tener un poquito mayor de control sobre sus emociones, y ella ve en la historia de estos 378 asesinos violentos que reconoce y que estudia que no hay ese control, no se empieza a dar desde esa edad. Pero otro punto muy importante que ella refiere es entre los 5 y los 7 años, que todos ellos fueron personas con dificultades lectoras, su capacidad de lectura no era la misma, y esto lo asocia con una inmadurez en cognitiva, claro. Entonces, ella habla que hay una falta de desarrollo, una falta de crecimiento en el hipocampo, en la angina y en la corteza prefrontal. O sea, hay estudios directos que hay esta falta de desarrollo. Pero también nos dice que para que no todos los que tienen esto resultan en asesinos violentos. ¿Cuál es la diferencia? Y ella nos habla de lo que decías tú, Emma, de 3 factores importantes: los factores biológicos, que tienen que ver con el desarrollo neurológico, las estructuras neurológicas, pero tiene también que ver con los factores personales y los factores sociales. Y entre los factores personales dice que cómo vive el sujeto la violencia y la agresión, que aquellos que se sienten desamparados, que no hay solución al problema, son los que más fácilmente pueden caer, porque entonces tampoco aprovechan la contención que les dé el medio ambiente, la familia, la escuela, tal, ¿no? A mí me vino a la cabeza cuando estaba yo oyendo a Feggy, la indefensión aprendida, esta sensación de cuando la gente piensa que no hay salida. Que no hay salida y se resigna. Y pienso en los niños que padecen de bullying, en los niños que no tienen una contención externa, o que tienen problemas de violencia intrafamiliar, que su único sostén van a ser los maestros. Otro paquetote para los maestros. Como escuela, ¿qué nos proponen? Uno sería, ustedes como maestras, Leo, tienen la capacitación para reconocer a un niño cuando está deprimido, porque el niño deprimido no es como el adulto ni como el adolescente, ¿no? Saber cuando un niño está deprimido,
Cuando una escuela a mí me dice que no tienen bullying, digo, hijo, cuidado, todas las escuelas. ¿Cómo lo enfrentan? Ese es otro problema. Pero es parte de la naturaleza de los menores, estar molestando al otro, ¿no? Y sumada a esto, en el núcleo de los niños con los que nosotros trabajamos, que por una serie de factores, por una historia multifactorial, que les cuesta mucho trabajo, por ejemplo, la lectura o específicamente la lectoescritura, ¿no? Eso tiene, y con mucha frecuencia también en la verbalización, en el lenguaje. Y es increíble cómo les afecta que alguien se burle. Me llama mucho la atención lo que estabas diciendo cuando no pueden leer, porque hemos tenido niños, y uno en especial, llamado Gael, que le dijeron, es que tú no sabes leer. Sí sé leer, y estaban en mi oficina. Entonces yo le dije, si no sabes leer no pasa nada, vas a poder aprender. Que sí sé leer. Y entonces le dice un compañero, pues lee esto. Empezó a inventarse una historia sobre lo que leía, pero no permitió, digamos, que nos diéramos cuenta aparentemente de que no sabe leer, y esto es algo de lo que tú mencionas, ¿no? Cuando alguien se siente como agredido porque no tiene una capacidad, porque no tiene una habilidad. O sea, ese sería un foco rojo importante, más allá del puro proceso de lectoescritura, ¿no? Sí, mira, yo creo que así como dices tú que es un paquetote, es muy riesgoso, digamos, poner en manos de un maestro como un diagnóstico de una depresión. Es algo como muy complejo. Sería muy irresponsable que nosotros pudiéramos estar etiquetando ciertas condiciones, ¿no? Sin embargo, creo que el papel del maestro, la primordial herramienta que tiene un maestro es la observación. Pasamos muchas horas con los chicos. Así es. Nos involucramos mucho con los chicos. En la medida que los niños se identifican contigo y que tú te identificas con los niños, estableces vínculo, confianza, y sí te puedes dar cuenta de esta herramienta que digo que es la observación, sí te puedes dar cuenta que hay algo que está pasando con un niño. O sea, este niño está muy apático o está muy triste, pero porque a veces la depresión se disfraza, ¿no? Entonces no siempre el deprimido es el que está triste, pero a lo mejor puedes ver algo en las conductas de tu alumno que te está llamando la atención. Entonces lo primero es observar, y después de observar tienes que reportar. ¿A quién? Pues en nuestro caso, que tenemos el privilegio de tener un departamento de psicología, al departamento de psicología para que dé seguimiento y nos pueda dar una mayor orientación. A los directivos, porque tienen que estar enterados de lo que pasa con el alumnado, y a los padres de familia, porque son pues el principal nexo con los niños, ¿no? Y son o debieran ser los mayormente interesados en que algo está pasando, ¿no? A veces hay buena comunicación con los padres, hay padres receptivos. No siempre es así, a veces es un tanto difícil. Yo creo que esto es importante hacérselo saber a los papás. Cuando la escuela hace un señalamiento, que no lo vivan como una herida narcisista, ¿no? Sí, no los estás culpabilizando, simplemente. A veces los papás se evalúan como papás a través del hijo. Y entonces cualquier señalamiento que hacen de los hijos lo viven como una agresión hacia ellos y entonces lo niegan. Hay que entender por qué lo hacen, ¿no, Leo? Como fallé, entonces estoy fallando y tú te estás dando cuenta que estoy fallando, no me estés acusando, cuando en realidad creo que el éxito de una buena educación es el trabajo en equipo, ¿no? O sea, finalmente, tanto la escuela como los padres, nuestro objetivo es el desarrollo de los niños, ¿no? Y un poco ahorita que comentabas acerca del punto de lectoescritura y eso, hemos tenido que aprender también a respetar los ritmos de los niños. Por supuesto. ¿No? Esta es otra de las cosas que ha cambiado a través del tiempo. Qué bueno. Y no es que seas un burro y no es que seas un tonto, simplemente tienes otro ritmo de trabajo. Y esto intentamos también permearlo a los niños, ¿no? A veces es un poquito difícil, nosotros trabajamos en una escuela que tiene adecuaciones desde metodológicas hasta curriculares, y a veces los niños preguntan, ¿por qué él tiene menos y yo más?
Y necesitamos también hacer esa conciencia en los niños de que somos diferentes, de que tenemos que ser tolerantes, porque todo esto va creciendo y de pronto ya no aguanto al que está junto a mí y llego a tomar decisiones como de este tipo, ¿no? Yo creo que aquí psicología juega un papel muy importante y a mí me preocupa las exigencias escolares y las exigencias de los padres, en donde cada vez están buscando lugares en donde los niños aprendan a leer más chiquitos, ¿no? Y las exigencias académicas a veces están dejando de lado las necesidades socioemocionales de los menores, la necesidad de jugar sin límites, el juego libre, el esparcimiento, y ¿no? quieren que desde los 3 años permanezcan sentados en un pupitre aprendiéndose los colores, cuando están dejando de lado toda la parte de juego y de desarrollo. ¿Cómo trabajan ustedes eso y qué les recomiendas a los papás en ese sentido, Emma? En estar sensibilizando que cada uno va a tener un desarrollo totalmente diferente. En ocasiones tienden a calificar el servicio de un colegio si los alumnos adquieren al 100% la lectoescritura. Y califican y mencionan, es que mi comadre del colegio fulanito de tal tiene su hijo 6 meses y mi hijo trae la lectoescritura pésima y ese chiquito la letra hermosa. Entonces sensibilizamos en la parte de que son 2 niños diferentes, en un entorno escolar diferente, con habilidades diferentes, y cuál es el objetivo del aprender. ¿Cuál es el objetivo? Lo podemos tener todo el día, como tú mencionas, sentado, con planas, ok, va a aprender. Todos tenemos capacidad de aprendizaje. ¿A qué precio? ¿Bajo qué? Exactamente, esa sería la interrogante. Y hay papás que lo pueden manejar en casa así, y en el colegio de manera diferente, ¿no? Entonces, es sensibilizar que son procesos y que su hijo está en un proceso de desarrollo. Va a adquirir en su momento ese aprendizaje. ¿Qué es lo que nosotros queremos que él tenga a nivel emocional? Porque no solamente es aprender contenidos. Claro. Exactamente, pero yo creo que ahora la demanda es como desde que son pequeños. O sea, hay en algunas de las escuelas, colegios, prematernal. Los niños están yendo a la escuela al 1 año y medio y estás esperando que cuando ya pase a prepri o para que pueda pasar al colegio de ustedes o cualquier, ya sepa cantar, leer, brincar los números y aparte les vamos a meter español, inglés y francés porque son unas esponjas. Y yo creo que también eso no está siendo totalmente adecuado. Estamos perdiendo muchas habilidades como el juego libre y estas cosas. Que tiene que ver con su desarrollo neurológico. Neurológico, claro, y que cada uno es diferente y cada uno. Qué maravilla que tengamos juegos que los puedan estimular. Digo, es increíble ver ahora en los comerciales de televisión lo que pasan para los bebés, para que su bebé de 0 a 6 meses aprenda los colores, sepa hacer, o sea, ¿cuál es la prisa? Me voy a poner en rebeldía porque nos están diciendo que ya tenemos que terminar, pero qué barbaridad. Vamos a seguir. Vamos a seguir hablando del evento que origina este programa. Y sí quisiera saber qué opinan ustedes respecto a las medidas que han estado mencionando. Es un brinco muy abrupto, pero es que si no, no nos va a dar tiempo. O sea, las medidas que se han estado mencionando como soluciones al problema que se dio en Torreón. Pues deberían de haber más, y no solamente de atención, sino de prevención. Esta clase de socioemocional que se introdujo el ciclo pasado y que algunas escuelas la continúan retomando, continúan ese ciclo, algunas otras no, creo que es primordial ir educando a nuestros alumnos socialmente, ¿no? Socioemocional, capacitar a los profesores para impartir la materia. Entonces, se ven ciertos rubros por grado de lo que tú puedes esperar para resolver conflictos, para expresión de emociones, o sea, son muchas áreas, se capacita a los maestros, pero no desatender esa área principal creo que es primordial. Estás hablando de un tratamiento integral, ¿no? Sí. Pero hay medidas emergentes. Una de las más cuestionadas fue la de mochila segura, ¿no? ¿Qué piensan respecto a la operación mochila segura? Mira, yo pienso que la operación mochila está bien, o sea, hay que hacerlo, pero digamos que en la cronología de todo esto es la última parte, en realidad. Yo te diría que antes del operativo mochila
tendría que haber también un operativo corazón, un operativo mente, donde estamos revisando desde mucho tiempo antes qué sucede con nuestros niños. O sea, esto es como lo último, pero en realidad para minimizar este tipo de cosas, creo yo que tenemos que irnos más hacia atrás, hacia la raíz. Y te comentaba hace un momentito que es bien difícil o bien triste ver la situación que viven nuestros niños. En el punto, por ejemplo, cuando nosotros hacemos simulacros, de temblor, de alguna emergencia. Decías que hacen simulacros de tiroteo. Hacemos simulacros de tiroteo, porque hoy por hoy en Irapuato tenemos más riesgo de un tiroteo que de un sismo. Claro. Entonces, empezamos a hacer simulacros de tiroteo y realmente había niños muy angustiados, muy, muy angustiados. ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Se pueden meter a la escuela? Y sabíamos que era parte de un proceso y que lo teníamos que hacer, ¿no? ¿Los papás lo aceptaron bien? Los papás lo aceptaron bien. Qué bueno. Yo creo que están conscientes de la situación que estamos viviendo. Estamos asesorados por Protección Civil. Pero llega el punto en que los niños se normalizan, ¿eh? O sea, que ya es natural. ¿Es de balazos o es de sismos? Bueno, pues eres de balazos. Que es un arma de dos filos, porque normalizar la violencia está fuerte. Normalizar y romantizar. Así es. Muy peligroso. Sí. Entonces, lo que estamos diciendo es, ante la inminencia quizá habría que implementar ciertos operativos como el de mochila segura o mochila transparente, como la implementaron en la Escuela de Torreón, pero yo creo que las voces que se pronunciaron en contra de la operación es decir que esa no es la única solución, ojo, ¿no? Que tendría que ser un todo, la educación psicoemocional, la educación con padres, la capacitación a maestros, la detección oportuna y algunas medidas de seguridad inminentes ante el riesgo real, porque si vemos también, parece ser que después de esto, y el año pasado tuvimos también un evento en Nuevo León, me parece, en Monterrey, y ahora en Monterrey hubieron 2 adolescentes que pusieron en broma, ¿no?, que iban a cometer también un asesinato en masa. Entonces, bueno, hay que tomar medidas ante la urgencia, pero eso no es la solución, sino que tenemos que tomar medidas más también más que le compete al gobierno desde los factores sociales de violencia que estamos viviendo, porque eso influye. Claro. Evidentemente en lo que traen nuestros alumnitos, ¿no? A mí ya me están carrereando por allá. Laura, tendremos que dar una pequeña síntesis. Muy agradecida de haberlas tenido el día de hoy aquí. Creo que habrá mucho más todavía que platicar. Las comprometo y las comprometemos a que puedan venir en otra ocasión, porque yo creo que sí es muy, muy complejo esto de tratar la violencia en un entorno educativo, ¿no? Tiene muchas aristas, habría que analizar muchas otras y sobre todo pues trabajar con la familia y con la escuela de manera coordinada, como tú decías. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Leo, ¿algún mensaje, alguna orientación que quieras darle a los papás en 2 minutitos? Nada más recordarles que somos un equipo. La escuela y la familia somos un equipo y vamos para la misma meta. Entonces, ayúdenos a hacer bien nuestro trabajo. No estamos en situaciones opuestas, estamos del mismo lado. ¿Un mensaje, Emma? Lo mismo. Trabajamos en equipo y dependemos. Lo principal para nosotros son nuestros alumnos y creo y espero que lo principal para los papás sean ellos también. Bueno, amigos, amigas, abramos los ojos. Esta es una realidad que estamos viviendo. La infancia nos necesita y nos necesita de manera diferente de como nosotros fuimos niños. Los papás llegan de repente y me dicen, es que a mí así me educaron y vea cómo estoy. Y me dan ganas de decirle, pues véase de ver. Pero, bueno, amigos, amigas, nos despedimos una vez más en esta entrega de Voz de Mujer. Nos vemos la próxima semana.